Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos. Si es que en un momento eh, un hombre va a ver este video también, a la clase de Alrededor del Fuego de extracciones. Esta es una clase muy interesante, llama mucho la atención. De hecho, eh, pensé que tal vez la iban a escoger antes, pero ah, habían otras que estaban llamando más la atención, el ritual de cocreación y la sanación en tiempo circular. Eh, pero a mí me encanta este tema y es un tema que hay que abordar, eso sí, con bastante fineza, sobre todo porque a pesar de que atrae mucho la atención, también puede llegar a ser, puede atraer también mucho miedo asociado, ¿verdad? Como extraer, ¿y qué es lo que vamos a extraer? ¿Y qué es eso, verdad? Algunas personas piensan que es como un tipo de exorcismo y vamos a hablar de cómo es que abordan esto los chamanes y cómo es que lo vamos a trabajar nosotros también. Em, entonces, bueno, primero, vamos a dejarle un poquito aquí que se ve raro. Algo que veo raro aquí, perdón. Mm, no sé qué es. Ok, bueno, vamos a abordar el tema entonces con fineza, con pinzas, para que se entienda bien qué es lo que estamos trabajando, qué es eso que llamamos una larva o una energía pesada o densa. Y luego vamos a aprender, por supuesto, cómo sacarlas, cómo extraerlas a nosotros mismos. No vamos a aprender esto para hacer con otras personas, sino cómo hacer el proceso de una extracción a uno mismo. Okay, usando la técnica chamánica, ¿va? Esto viene del chamanismo y, y, y a mí me encanta la manera en la que la manera en la que tan sencilla, digamos, tan limpia, en la que estos chamanes de los que yo aprendí trabajan. Entonces, bueno, primero quiero hablar rápidamente de un arquetipo que es el que está involucrado, muy involucrado en todo esto que vamos a aprender hoy, eh, tanto en lo de las larvas y la energía densa, como en ya la técnica en sí para sacar estas energías, hacer esta limpieza. Y es el arquetipo del mago. Tal vez nada más decir rápidamente que un arquetipo es una energía, una fuente de energía a la que los humanos nos podemos conectar y entonces conseguir ciertas eh, capacidades y cierta energía para hacer cosas, para abrir posibilidades que no estaban abiertas, etcétera. Entonces son modelos de energía a los que nos podemos conectar. Y uno de esos modelos es el modelo del mago, uno de los arquetipos más, digamos, antiguos e importantes es el del mago. El mago, eh, pues es el que cuando uno se puede conectar de forma correcta con este arquetipo, tenemos acceso a la creatividad, tenemos acceso a la capacidad de aprender cosas y luego ponerlas en práctica en el mundo, a la voluntad, a crear desde ese, desde ese aprendizaje, aprender para luego crear, hacernos maestros de lo que sea que estamos queriendo aprender o necesitando hacer. Es también el arquetipo del chamán, es el mismo, el mago, el chamán, se puede empezar pensar indistintamente. El chamán es el que puede ver más allá, tiene este discernimiento y esta visión que le permite acceder a la realidad no ordinaria en busca de algo que pueda ayudar sea a sí mismo o a sus clientes, a su comunidad. Entonces,
el discernimiento, la capacidad de romper la negación, esas mentiras que constantemente los humanos nos decimos a nosotros mismos. La negación, yo diría, es una de los mayores enemigos que puede tener un ser humano consigo mismo. Y el arquetipo del mago es el que permite iluminar, traer conciencia, traer conocimiento, sabiduría sobre uno mismo para poder verse hacia adentro, pero también a los demás en caso de ser necesario. Entonces, ese es el lado, digamos, claro, el lado bueno del mago. El mago tiene una oscuridad, una sombra, eh, para usar ese término de Carl Jung, una sombra como lo tienen todos los arquetipos. Y la sombra del mago es la del mentiroso, es un brujo, podríamos decir, ya no es un chamán, sino que es un mago oscuro o un brujo, para hablarlo simbólicamente, ¿verdad? No quiero que piensen que nada de lo que estoy diciendo es literal, estoy hablando ahorita simbólicamente, y es más bien todo lo contrario, es un maestro, pero en la negación, en la mentira, en el engaño con uno mismo y con otros, por supuesto. Las creencias limitantes, eh, confundirnos, ¿sí? Ujú. Es el saboteador, manipulador, todo eso cabe dentro del mago oscuro, ¿no? Entonces, ya vamos a ver por qué es importante esto. Ahorita voy a ir construyendo, digamos, como por conceptos, las bases de esta clase y ya van a ir viendo cómo se hilan y cómo van cobrando sentido. Pero tengan en mente entonces el arquetipo del mago tiene esas dos caras, ¿verdad? Funciona como discernimiento, nos permite eso, pero también si no está balanceado o si está oculto en nuestro inconsciente, trabajando de forma desbalanceada, entonces funciona como saboteador, mentiroso, creencias limitantes, etcétera. Todas esas mentiras que a veces todavía nos decimos, decírnoslas no es el problema es creérnoslas, eh, ¿verdad? No saber que vienen de esa parte, esa sombra, digamos, de nuestro inconsciente. ¿Ok? Bien, entonces, arquetipo del mago. Ahora vamos a hablar qué es una larva y qué es la energía pesada. Bueno, primero voy a empezar con la energía pesada. En Perú los chamanes le dicen a esta energía, a los queros le llaman a esta energía jucha. Y la jucha significa precisamente eso, pesada, densa. Para ellos no existe la energía negativa y positiva. No se divide en negativo y positivo, sino en pesado y liviano. Y más curioso aún, más interesante, y esto es fascinante para mí, es de lo que más me gusta, es que para ellos esta energía, esta percepción, o sea, depende de la percepción. Si es pesada o liviana, depende de quién la está sosteniendo la energía. No está siendo pesada porque esa es su naturaleza. Eso va a depender del ser, la persona o el ser que sostiene esa energía. Hucha se escribe Hucha. Ujú. En realidad no tiene, no se escribe como ustedes quieran, pero tradicionalmente le ponen así. Nosotros en Occidente, que necesitamos ponerle, lo escribimos así. Eh, entonces, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, pensemos, voy a usar varias analogías para explicar esto de la energía. Imaginémonos una bolsa de arroz grande, esa, digamos, de 3 kilos. Es grande, pesa 3 kilos. Uno puede decir, es pesada, pero relativamente un adulto puede alzar esa bolsa sin problema, ¿cierto? Podríamos decir. Ahora, no es lo mismo andar con esa bolsa todo el día al hombro, pero si fuera una camisa que pesa solo algunos gramos, sí la podemos andar en nuestro cuerpo todo el día. Ahora, piensen en esa bolsa de 3 kilos, pero ahora para un niño de 3 años. Esa bolsa de 3 kilos es muy pesada para un niño, ¿no? Entonces, la bolsa es solo una bolsa y pesa lo que pesa la bolsa.
pero depende de quién la tiene que sostener, le va a ser pesada o no. Igualmente es esta energía. Lo que para mí puede ser Jucha, puede ser que para Mafe no lo sea, o viceversa. Y, no sé, y esto no tiene que ver con los músculos emocionales que alguien tenga. A veces sí, puede ser algo que de la constitución de esa persona, la sensibilidad que tiene a ciertas energías. Alguien puede aguantar eh, una cantidad de horas en un ambiente laboral que tal vez para otra persona es inaguantable. ¿Ok? Entonces, vamos a usar otra, eh, otra analogía para terminar de entender la jucha, que va a servir, pienso que sirve bastante para entenderla, y es, vamos a imaginarnos ahora que nos queremos hacer un batido, un licuado de sandía, para hacer un refresco de sandía. ¿Ok? Eh, y uso la sandía porque creo que es la que en toda Latinoamérica se llama igual, porque las frutas cambian. Algunos no saben, ¿verdad? Las frutas del trópico aquí donde estamos, los de Costa Rica, no existen en otros lugares o se conocen con otro nombre. Pero creo que sandía es bastante universal. Entonces, vamos a hacer un refresco de sandía. Le quitamos la cáscara, quizás también las semillas y licuamos un poquito de agua, tal vez algo endulzante y ya tenemos un fresco no solo refrescante, sino sabroso y que puede nutrirnos de vitaminas y de otras cosas. O sea, nos cae perfecto, ¿sí? Ahora, imagínense, después de tomarse el refresco de sandía, que se tienen que comer la cáscara que pelaron antes, una cáscara que es dura, eh, que no es fácil ni siquiera de masticar. Y luego imagínense lo que eso se comen toda la cáscara de la sandía, lo que eso podría producir en su sistema digestivo. Probablemente nada bueno, ¿cierto? Ahora, algo así pasa con la jucha, pero eso no significa que ustedes no la puedan digerir, no significa que sea energía mala o negativa, porque si después, imaginémonos que tenemos un patio, un jardín donde donde tenemos la posibilidad de hacer un compost, agarramos las cáscaras de esa sandía y las enterramos, se las damos a la tierra y la tierra su debido tiempo, con su ritmo, va a digerir esas cáscaras y producir nutrientes para la tierra para que sea fértil y pueda seguir produciendo vida. ¿Ya? Entonces, para la tierra, la jucha es lo que para nosotros es jucha, es alimento para la tierra, porque es otro tipo de ser. Entonces, ven cómo la energía va a depender de quién la tiene, de si es jucha o no, de si nutre o intoxica o enferma. ¿Ok? Entonces, ya habiendo dicho eso, hablemos de lo que es una larva, eh, porque este tal vez sea un concepto nuevo para muchas personas. Eh, las larvas, para ponerlo sencillo, son energías parasitarias, digamos que son semiconscientes, por ponerlo de alguna manera, eh, y son parásitos que se alimentan de nuestra energía vital. Pero el 99.99% de las larvas con las que vamos a tener que lidiar en nuestra vida son creadas por nosotros mismos. Eso es súper importante. Alguna gente dice, no, es que entré a ese lugar y me dio miedo que se me pegara algo. No es tan sencillo. Entré a un lugar feo o estaba en el cementerio y no quiero que se me quede pegado nada, nada malo, nada feo. Ujú. No funciona así. No son tan fácilmente contagiosas como si fueran, no sé, el COVID. Eh, no son tan así. Para que una larva de afuera
se quede con nosotros, primero tuvo que haberla traído alguien cercano y cercano donde, y lo más importante es que tiene que haber una compatibilidad, tiene que haber un gancho donde eso pueda ser así, un nido para eso. Y para que haya un nido de una larva, significa que en mí, en mi energía, en mi inconsciente, hay mecanismos que están dispuestos a alimentarla. Entonces, antes de darle la palabra a Mafe, ¿qué crea una larva? Las larvas se crean con energía acumulada, o sea, jucha que se acumula y se sostiene en el tiempo, tanto tiempo que la energía comienza a hacer, a agarrar una forma específica y a ser semiconsciente. Se vuelve como semiconsciente es porque lo que hace en realidad es eh, que aprende cómo, cómo pedir y cómo conseguir alimento de uno mismo. Y la producen sobre todo conductas, comportamientos y emociones sostenidos en el tiempo, tales como vicios, dependencias, ujú, comportamientos autodestructivos. Voy, perdón. Ok. Dice vicios, dependencia, comportamientos autodestructivos, obsesiones, emociones muy fuertes que se quedan con nosotros, se vuelven sentimientos o modos de vivir incluso, el estrés, lealtades, hay montones eh, de formas, pero en esencia son comportamientos que generan mucho movimiento emocional en nosotros, comportamientos de ese estilo pueden generar larvas. Me he encontrado larvas, por ejemplo, de adicciones a tabaco o a otras drogas también. Eh, Larvas que han aparecido después de experiencias traumáticas, que refuerzan mecanismos de protección, y, ¿verdad? Larvas de tristeza, larvas de ira. Entonces, ¿qué es lo que hace la larva? Lo que hace es que necesita alimentarse, como cualquier parásito, eh, y tiene cierta influencia sobre nosotros para tratar de movernos en la dirección de lo que necesita al comer, ¿verdad? Entonces un fumador, sí, ya tiene un vicio y tiene una adicción física a la nicotina. Además de eso, hay una adicción psicológica del fumador. Por poner un ejemplo tal vez fácil, el fumador tiene hasta la manera en la que sostiene los dedos, el sentir el cigarrillo o tenerlo en la boca, son parte de las adicciones que no son a la nicotina en sí, sino a todo el ritual de fumado. Ujú. Y además, muy probablemente tiene una larva asociada a ese comportamiento, de manera que puede limpiarse de la nicotina en su sangre, puede trabajarse psicológicamente, ¿verdad? Sustituir, por ejemplo, no sé, tener confites o otra cosa en la boca en vez de cigarrillos, y aún así la larva lo puede volver a hacer consumir, porque cuando la larva empiece a dejar de recibir el, la energía, entonces va a buscar, no le va a gustar, ¿verdad? Es parecido a otros parásitos también que se alimentan, por ejemplo, del azúcar. Hay un hongo, creo que es la cándida, que se alimenta del azúcar. Entonces uno cree que uno está adicto al azúcar, pero en realidad es ese parásito que está pidiendo que uno coma algo dulce y si no lo come hay mal humor, hay dolor de cabeza, hay un montón de síntomas. Funcionan parecido a eso. ¿Ok? Pero hay que entender que nosotros mismos las hemos creado y
y alimentado. Entonces vean qué específico tiene que ser. Por eso, supongamos que yo tengo una pareja que fuma y que tiene una larva de fumado. Si yo no fumo y no tengo nada de conexión con todo ese ritual y con todas las emociones involucradas, por más que esté cerca de esta persona, esa larva no se va a alimentar de mí, porque no hay alimento en mi organismo para esa larva. ¿Se entiende? Entonces no se van a quedar pegados. eh, simplemente no. En cambio, supongamos que tal vez yo no fumo, pero la larva de mi pareja es de, mm, pongamos que es de ira, de rabia, de enojo. Eh, y yo tal vez por mi crianza y por mis experiencias también tengo eh, una tendencia al enojo, a la ira. Esa larva sí podríamos compartirla, porque hay una parte de mí que sí es capaz de alimentar eso, entonces ahí sí podría hacerse ese contagio, digamos, pero no es tan sencillo, no es tan sencillo. También porque aunque uno, bueno, sobre todo con parejas, no suele buscar lo mismo, sino que se complementan, pero bueno, digamos que podría pasar. Y sí, hay un porcentaje que podrían no ser inicialmente mías, pero después se convierten en mías porque yo las estaba alimentando. ¿Ok? Entonces sí, sí comen de nuestra energía y sí a veces les tenemos eh, cierta lealtad inconsciente también. Ujú. Ok, antes de seguir, Mafe tenía una pregunta, no sé si ya se la contesté. No, mejor la dejo para después. Ok, ok, ya. Ok, bueno, entonces eso es, eh, esos son los tres conceptos que quería contarles antes de hablarles de cómo es que vamos a ir a trabajar. Eh, y entonces el mago, el que les hablé al principio, este mago en la sombra, con estas creencias, estas mentiras, esta manera de manipular, s- es el arquetipo que cuando está en la sombra es el que puede propiciar que creemos larvas en nuestra vida. Yo puse los ejemplos de los vicios y las emociones, pero hay más cosas asociadas a eso. Miedos que tengo mucho tiempo cargando con eso. A veces vienen cosas que se pasan de familia, por supuesto. Eh, sí, comportamientos, perspectivas, maneras de ver la vida, ¿verdad? Por ejemplo, una larva de sacrificio, podríamos pensar de estar en sacrificio, sacrificándome por los otros. Ujú. Ahora sí, Mafe, adelante. Me arrepentí, yo creo que sí, mejor la voy a hacer. Este es el mejor momento, creo. Ujú. Dani, por ejemplo, en términos psicoanalíticos, ¿el fantasma es una larva? No, 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 no. En términos psicoanalíticos, el fantasma es otra cosa completamente. El fantasma podría crear una larva, sí, pero Por ejemplo. el fantasma es una fantasía, algo que esa persona vivió y ¿verdad? Revive como, Ujú, como un trauma, digamos, ujú. pero no es una larva, pero sí podría generar una larva, claro. Ok, ok, ok. Sí podría generar una larva. Sí, sí, sí. Eso son fáciles de O hacer, varias. sí, o varias. Son fáciles de hacerse, solo tiene que haber Piensen en que cualquier cosa que esté asociada a una misma emoción pesada para nosotros Ujú. podría generar una larva si se sostiene mucho en el tiempo esa misma emoción. Ok, Ujú. gracias. ¿Sí? Tatiana. Podría ser una manera de explicarlo como que esas situaciones, esas emociones que vivimos o vicios, como lo explicabas,
es una, la larva es como la explicación energética interna de lo que vivimos externamente. Correcto. Hay una explicación biológica, cerebral, neurológica. Habrá una explicación psicológica. Habrá una explicación, ¿verdad? En la realidad ordinaria tenemos el cuerpo físico, el cuerpo mental, emocional. En la realidad no ordinaria estamos ya trabajando con energía, con arquetipos y símbolos. Entonces, en realidad no ordinaria se ven así. Claro, esa sería la explicación no ordinaria de algo que se podría explicar de otras maneras. Pero entonces los chamanes, conectados al arquetipo del mago, eh, han desarrollado montones de tecnologías ancestrales, técnicas para hacer, para ayudarnos a hacer las cosas que a veces, incluso ellos lo dicen así, hemos olvidado cómo hacerlas. Ujú. Hemos olvidado cómo hacerlas. Entonces, hablemos un poquitito del cuerpo energético, porque como estamos hablando de energía, pasemos un poquito por la teoría. eh, Aunque no vamos a usarla demasiado, quiero, ahora que Tatiana hizo esa intervención, ¿verdad? Como recordar que el cuerpo tiene varios chakras, centros encargados, están ordenados en el centro del tronco hasta la cabeza, y están encargados de hacer cierta digestión energética, ¿verdad? O sea, no es como que toda, igual que lo hace también el cuerpo físico a través de un buen descanso, de una buena alimentación, hidratación, nutrición, etcétera. El, Cuando dormimos, sobre todo cuando dormimos en la noche, eh, los chakras, que son principalmente 7, aunque hay más, se limpian, tienen un proceso de autolimpiado y toda la energía que se ha estado digiriendo, lo que ya no se puede digerir, se suelta. Entonces lo soltamos en la noche. ¿Ok? Sin embargo, hay cáscaras de sandía pegadas en partes donde no se pueden sacar. O sea, hay jucha o larvas que se agarran bien y no se dejan sacar tan fácilmente. Entonces, esta técnica que vamos a aprender hoy es usando esa analogía del sistema digestivo con los chakras, o sea, haciendo esa comparación, podríamos decir que esta técnica es una manera de hacernos una purga de eso, como inducir, como un laxante, inducir la limpieza de esa energía que pueda estar ahí pegada. ¿Ok? Entonces ven cómo no tiene una connotación de negativa o positiva, de que vamos a sacar espíritus malos, no tiene nada que ver con espíritus, es simplemente energía que por acumulación empieza a comportarse de cierta manera. Ujú. Y el alivio sí, sí puede llegar a ser bastante cuando me logro liberar de esto, claro, porque hay partes de mi cuerpo energético que no, o sea, no voy a tener acceso a toda la energía. Ujú, ujú. Ok, ok, entonces, siguiente punto, ¿cómo las quitamos? O sea, la técnica, ya la técnica en sí.